está aquí en la casa. No es nuestra casa, es su casa. ¿Alguien está alegre de estar en la casa de Dios? No. Dije que si alguien está alegre de estar en la casa de su papá, entonces ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Abre mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso la llena mi corazón. ¿Cuántos anhelan de la compañía de su papá? Entonces, con toda tu fuerza, dilo. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Siempre encontramos en la palabra de Dios un personaje, una historia, un pueblo que vive situaciones similares a las que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque a través de estas historias y a través de estas experiencias nos podemos ver reflejados en el texto de la palabra y entender cómo Dios se mueve con cada uno de nosotros en situaciones que son similares. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el capítulo 3 de Esdras. Es un capítulo en el cual se nos habla del regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Ya Nehemías había vuelto, estaban las obras funcionando y también ahora vuelve un segundo contingente con Zorobabel a la cabeza, juntamente también con el sumo sacerdote Josué. Y dice así la palabra de Dios, Esdras capítulo 3, versículo 1. En el mes de Etanim los judíos ya se habían instalado en sus pueblos, así que fueron a reunirse en Jerusalén. Entonces el sacerdote Josué y los demás sacerdotes comenzaron a construir el altar de Dios, junto con Zorobabel y su familia. Hicieron esto para poder ofrecer allí ofrendas para el perdón de los pecados, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. Y a pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar, colocaron el altar donde había estado antes, presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la tarde. También celebraron la fiesta de los tabernáculos de acuerdo con lo que ordenaba la ley y ofrecieron diariamente la cantidad de ofrendas que correspondía. También ofrecieron las ofrendas acostumbradas en la fiesta de la Luna Nueva y en todas las fiestas dedicadas a Dios. Además daban a Dios ofrendas voluntarias. Y aunque todavía no había empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes comenzaron a presentar a Dios ofrendas por el perdón de pecados. La situación, como dijimos, muy similar. Muchísimo tiempo que no podían volver a su tierra, que no podían adorar a Dios como Él establecía en su palabra, que no podían tener su templo, no podían de alguna manera trabajar su vida comunitaria de fe. Pero de pronto cambia el protocolo y Ciro permite que vuelvan. Y dice el relato que entonces el sumo sacerdote Josué, juntamente con Zorobabel, comenzaron los trabajos. Porque Josué representa la autoridad espiritual
Él era el sacerdote en ese entonces de Israel y Zorobabel era el gobernador. Así que es un trabajo conjunto entre lo espiritual y podríamos así decir el poder temporal y el poder político, porque restablecían el culto a Dios. Era un trabajo tanto espiritual como administrativo, tanto de los pastores como del resto de los ministros, si pusiéramos contextualizarlo hoy. Era una tarea conjunta. Y lo primero que hicieron, se sentaron y dijeron, bueno, vamos a reconstruir, vamos nuevamente a tener nuestros cultos, abrimos nuevamente las puertas. ¿Por dónde empezamos? Por lo más importante. Vamos a reconstruir el altar, porque eso es lo central en la vida del pueblo de Dios, la adoración a Dios. Pero no era un altar donde simplemente se practicaba la adoración o se llevaban las ofrendas para adorar. Era el altar donde se hacían los holocaustos para perdón de pecados. Y esto quizás en este tiempo está de alguna manera ejemplificando, mostrándonos, o como dice el libro de Hebreos, muchas de estas cosas eran sombras de aquello que había de venir, la presencia central de Cristo en nuestras vidas. Cristo es el altar central para nosotros. Cristo es donde el sacrificio por nuestros pecados se realizó. Él fue aquel que, clavado en la cruz, consiguió para nosotros abrir la puerta para el acceso a Dios. Él, a través de su sacrificio, nos abre el camino para que podamos tener la vida abundante, plena, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso la centralidad es el altar. Aparte, ellos sabían que el cautiverio había llegado a ellos por no obedecer al Señor, a causa de pecados. Entonces dice, bueno, no vamos a caer dos veces en lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es entonces buscar al Señor, pedir perdón por nuestros pecados, reacondicionar nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, nuestra vida relacional con Dios, ponerla en orden para que podamos después reconstruir todo lo demás. Alguien dijo una vez, hay que comenzar por el principio. Y el principio en la vida del creyente, el principio en nuestra vida, tiene que ver con esto, con la centralidad de Cristo por sobre todas las cosas. Así que ellos construyeron el altar y comenzaron entonces después a buscar en sus Biblias, en los rollos, en las Escrituras, cómo tenían que seguir viviendo. Bueno, pedimos perdón por nuestros pecados. Llegó el tiempo, nos pusimos a cuentas con Dios, tanto tiempo que quizás no habíamos estado, que no estuvimos con los hermanos, tanto tiempo que no alabamos, Señor, quizás tanto tiempo que no leíamos la Biblia, Señor, quizás tanto tiempo que dejamos de orar. Es importante volver a ponernos a cuentas con el Señor para poder reconstruir, reabrir, reiniciar la vida de la iglesia, de la comunidad en forma presencial. Si bien la hemos mantenido en forma virtual, a través de videos, a través de encuentros en las distintas plataformas, pero en este tiempo que se nos permite nuevamente volver a encontrarnos en forma presencial, es tiempo de volver al Señor plenamente. Si dejaste de hacerlo, si te dejaste estar un poco, si bueno, hoy no oro, quizás me gustaría hacerlo con otros, solo no quiero, sola no quiero, pero llegó el tiempo. Llegó el tiempo y debemos volver entonces, en primer lugar, a la centralidad de la cruz de Cristo en nuestra vida. Y dice que después buscaban entonces en las Escrituras y empezaron a ofrecer entonces las ofrendas. Celebraron la fiesta de los tabernáculos como ordenaba la ley, ofrecieron diariamente la cantidad de ofrendas que correspondía, ofrecieron las ofrendas por las fiestas. O sea, ellos comenzaron nuevamente a investigar en la Escritura qué tenían que hacer, qué no habían hecho en ese tiempo. Señor, hay ofrendas que no te hemos traído. Señor, hay reconocimiento que no te hemos dado, porque las ofrendas no eran nada más ni nada menos que el reconocimiento de la bendición de Dios sobre la vida de ellos, así como lo es hoy para nosotros. O sea, el traer las ofrendas al Señor, uno a veces lo piensa en el sentido de, bueno, estoy colaborando con la iglesia, esto lo van a usar para los pobres, esto lo usarán para el templo, esto lo usarán para como el tesorero o los hermanos designen. Pero en realidad las ofrendas es el acto espiritual en el cual yo reconozco
que todo lo que tengo, que todo lo que recibo, que todos los bienes y todo aquello que tiene que ver también con mi vida, me viene de parte de Dios. Lo reconozco como Señor sobre todas mis cosas. Y esto es las ofrendas. Es parte de nosotros transformados en un elemento. En esa época eran a través de sacrificios y determinados tipos de frutos y determinados tipos de elementos. Hoy lo hacemos a través de otras formas. Pero el hecho es que el acto debe ser restaurado en nuestras vidas. Y no porque a ellos se les ocurrían, sino porque lo habían encontrado en las Escrituras, así como nosotros también encontramos los mandatos de Dios y las instrucciones dejadas por el Espíritu a través de los autores de cómo vivir una vida ofrendando, adorando y alabando a Dios. Dice entonces este texto al final, además daban a Dios ofrendas voluntarias. O sea que aún decía, bueno, a ver, Señor, teníamos que ofrendarte esto. Hacemos las ofrendas por las fiestas, las ofrendas por el pecado. Y voy a darte algo más de parte mía. Y dice que había ofrendas voluntarias. Qué bueno esto. Qué bueno, que no solamente cumplían con lo que la palabra de Dios dice, sino que también salía del corazón el deseo de decir, quiero dar más para la obra del Señor, para el templo, para la reconstrucción, para el funcionamiento del culto, para todo aquello que tenga que ver con la vida espiritual, tenga que ver con el Señor. Y dice más adelante entonces que una vez que habían empezado la reconstrucción, dice, comenzaron a presentar a Dios ofrendas para el perdón de pecados. No fue un acto impulsivo momentáneo, sino que comenzaron entonces diariamente a buscar al Señor para santificar sus vidas, tal cual lo debemos hacer nosotros. Pero dice también, continúa el relato, que luego de que Ciro también lo permitió, empezaron a traer maderas y empezaron a venir los albañiles, los carpinteros. Dice, bueno, ahora hay que comenzar a reconstruir el templo. Y dice que Zorobabel y Josué comenzaron la reconstrucción. Es lo que veníamos diciendo. Y no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte administrativa, en la parte edilicia comenzaron a trabajar. Ayudaban, dice, los sacerdotes y ayudaban las familias de Zorobabel. Pero miren qué interesante. Para dirigir los trabajos eligieron a los hombres de la tribu de Leví. O sea, eligieron a los sacerdotes. Los levitas estaban a cargo de la reconstrucción del templo. Todos participaban. Dice, todos participaban. También nos ayudaron, dice, dispersas familias y las personas. Todo el pueblo trabajaba, pero eran los sacerdotes y eran también aquellos que estaban en la parte, como dijimos, administrativa, en la parte gubernamental, los que dirigían la obra. Y dice, cuando los constructores, dice, colocaron los cimientos del templo y comenzaron a alabar a Dios. Debemos comenzar por el principio. Nuevamente trabajar en los cimientos del templo. ¿Cuáles son los cimientos de tu vida? O podríamos aún también preguntarnos desde la perspectiva de comunidad de fe, ¿cuáles son nuestros cimientos? Bueno, nuestros cimientos es nuestra doctrina, es nuestra forma de entender la palabra de Dios, la cual, inspirada por el Espíritu Santo, nos muestra la doctrina de los apóstoles y los profetas. Ese es el fundamento de la iglesia y es el fundamento entonces también de nuestra congregación, de nuestra comunidad de fe. ¿Por qué? Porque ellos cuando vieron que se pusieron los cimientos, que la cosa está bien puesta, dice, bueno, todo lo que viene arriba ahora va a ser mejor, va a ser diferente, va a estar bien cimentado. Y dice que se pusieron los sacerdotes en sus túnicas, dice, se pusieron en pie y se alabaron con las trompetas. Comenzó la música. Comenzaban a alabar al Señor y también vinieron, dice, los hijos de Asaf y trajeron los platillos, completaron la banda. Vinieron los vientos, vinieron la percusión, vinieron todos y comenzaron a alabar y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque había un fundamento, los cimientos habían sido puestos. Y en este tiempo también queremos reunirnos para adorar y alabar al Señor. Y sabemos que después de esta pandemia, de esta cuarentena, muchas cosas han cambiado, muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a ir y fueron evolucionando
los contactos, la forma de relacionarnos, la forma de vernos, la forma de encontrarnos, porque no tenemos que perder todas esas cosas. Hemos crecido contactándonos a través de las plataformas, a través de los encuentros, a través de los WhatsApp, a través de los mensajes. No debemos perder todo eso. No debemos decir, bueno, ya volvimos al culto, entonces no hablo más, no mando más mensajes, no miro más videos, no hago más nada, ya voy a la iglesia una vez por semana. No, cuidado, no debemos caer en esto. Debemos seguir adelante teniendo en vista la misión que Dios nos encomendó. Pero dice también la palabra de Dios que no solamente hicieron esto, reconstruyeron el templo, cantaban y alababan, dice, sino que todo el pueblo gritaba de alegría. Escuchen esto. Y alababa a Dios. Los gritos de alegría, dice el texto, se mezclaban con llantos de la gente. O sea, había dos cosas acá. Por un lado, la alegría de saber, vamos a construir el templo. Eran los jóvenes, los más jóvenes. Pero por otro lado estaba la melancolía de aquellos adultos mayores que decían, sí, bueno, pero antes de todo eso hacíamos esto, y antes nos movíamos. Y está bueno, son los recuerdos. Los recuerdos nos animan, nos ayudan y nos inspiran para continuar adelante. Pero es importante que haya también en esta reconstrucción este reencuentro generacional, donde dice, los jóvenes hacían alboroto. Está bien, es el tiempo de alborotar. Y los mayores, melancólicos, recordaban. O sea que en la comunidad debe haber lugar para la expresión de cada una de nuestras emociones. Cuando nos encontramos delante de Dios, algunos con alegría y con gritos y con expresiones de júbilo y otros con melancolía, quizás en silencio o con alguna lágrima también, celebraban y recordaban este tiempo. ¿Saben? La vida de la iglesia consiste en esto, en lo espiritual, servir al Señor, reconocerle como el Señor, reconocerle como la cabeza del cuerpo que es la iglesia, trabajar, ministrar, ayudar, pero como comunidad humana, como comunidad de fe, como grupo de hombres y mujeres que nos reunimos en torno a Jesús. También es el lugar de la expresión de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. ¿Para qué? Para que algunas generaciones aprendan, para que otros recuerden, para que otros, teniendo en mente esos recuerdos, puedan ir creciendo y seguir avanzando y planteándose el futuro que tenemos ahora por delante en todas estas nuevas etapas que comienzan a abrirse. Mi querido hermano, mi querida hermana, vienen tiempos nuevos, vienen nuevos vientos de parte del Señor. Así que te animo a que si podés estar en las reuniones, según los protocolos, estate, vení, volvé a estar en comunidad adorando a Dios. Y si todavía tenemos que esperar un poquito, quizás porque la edad no nos lo permite o algún otro tipo de restricción, hagámoslo todavía con paciencia, en amor, orando, sosteniendo, animando a los que pueden ir para que paso a paso vayamos cumpliendo todo aquello que se nos permite por un lado y por otro lado debemos hacer también y dar de esta manera gloria a nuestro Dios. Y que en esta semana de alegría para todos, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te dé paz. Amén.